Bueno, voy a hablar sobre las pesadillas en la psicología analítica. Está bueno que ya hablaron bastante sobre los sueños, hablaron sobre los tipos de sueños, y este es un tipo muy particular de sueños. Cumple con todas de las que estuvieron hablando antes mis compañeros y compañeras. Tiene estas características de compensación, de premonición, de sincronicidad. Se cumplen en las pesadillas todas estas características, pero tienen ciertas cositas que las hace sobresalir de los sueños. Yo las he ido clasificando de acuerdo un poco a mi experiencia en el consultorio, las que más frecuente veo, las que creo que hemos tenido todas las personas. Recién leía, había una persona que ponía que nunca había soñado que volaba o algo así. Y yo creo que no existe nadie que no haya tenido pesadillas. Es como en medicina el dolor de cabeza, no existe una persona que no haya tenido dolor de cabeza. Bueno, vamos con la primera entonces. Un poco lo que habló Leonardo recién. Las pesadillas son sueños, pero que tienen una carga emocional exacerbada, una carga emocional que nos moviliza. La emoción es el motor de la psique y nos moviliza. Hace dos clics más porque van a aparecer dos cositas más. La intención de que esta emoción esté aumentada de tono es para que nosotros nos acordemos de lo que hemos soñado. Esto que por ahí preguntaban, ¿qué pasa cuando no me acuerdo de los sueños? Y es porque no le damos mucho, no le prestamos mucha atención o no nos interesa o nos parecen cosas que no tienen sentido. Pero a la emoción que trae la pesadilla, hasta la persona más escéptica en los sueños se le queda grabado y no se lo va a olvidar. No se lo va a olvidar y probablemente tome acciones al respecto, aunque sea de manera inconsciente, aunque no se dé cuenta que lo está haciendo por la pesadilla, pero a veces puede ser tan fuerte el impacto que generan que la persona cambie radicalmente su actitud. En la antigüedad o en los pueblos primitivos, si una persona tenía una pesadilla, no salía ese día, por ejemplo, lo contaba y bueno, él se quedaba, no iba a cazar, porque el nivel que nos produce, cómo nos perturba, eh, puede que se desencadene un accidente. Puede ser que esa persona, por estar pensando en lo que le pasó o por estar con la emoción tan vívida de miedo, de angustia, se tropiece o no esté con toda la alerta necesaria para hacer frente, por ejemplo, en una cacería, en alguna situación que pueda ser de peligro. Entonces, nosotros hoy en día quizá no salimos a matar un mamut, pero sí salimos a enfrentarnos con la vida concreta, que es bastante compleja, y haber tenido una pesadilla nos puede traer también que nos caigamos, que no sé, que nos pase algo, que tengamos alguna situación, incluso que se repita esto que hablaban también recién en la vida concreta, lo que hemos soñado por la noche. Entonces, es una cuestión para tener en cuenta. Históricamente se les atribuyeron la génesis de las pesadillas, se le atribuyeron a las indigestiones, a los dolores, y si bien esto no es la única razón por la que tenemos pesadillas, tiene sentido y tiene una conexión. Recordemos, como decía Jung, que el cuerpo y la psique son dos caras de una misma moneda. Por lo tanto, si el cuerpo tiene una manifestación sintomática, la psique también la va a manifestar en otra forma. Entonces, si yo me acuesto con una molestia, un dolor, por ejemplo, un dolor en una enfermedad crónica, puede traer una pesadilla aparejada, o una indigestión. No es la causa única, pero sí puede haber a nivel somático una manifestación y que se revele también en las pesadillas.
A mí me llama la atención y no tengo una respuesta para lo que voy a plantear, quizá ustedes me lo puedan comentar después, que, por ejemplo, cuando se duerme fuera de horario de la noche, por ejemplo, cuando nos dormimos una siesta, que acá en Mendoza es muy común, no sé, en otros lugares, los sueños de esa siesta, muchas veces muy reveladores, y muchas veces vienen las pesadillas en ese momento. Mucha gente dice, no, mira, tuve una pesadilla, pero dormí en la tarde. Como que en ese dormir fuera del horario habitual también puede ser un condicionante para despertar todas estas emociones. La siguiente, los que me quieran hacer alguna pregunta, está bueno por ahí que levanten la mano y lo vamos haciendo en el transcurso de la charla, si les parece o como quieran. Si quieren esperar, pero no tengo problema que vayamos hablando. Bueno, voy a hablar de un poquito del dios Pan, que está ligado a las pesadillas, y me gusta esto que esté lloviendo acá con sol y haya truenos, porque tiene sentido este dios de la naturaleza, el dios ruidoso, el dios molesto, que el dios feo, el que nadie quiere, excepto Dionisio, fue uno de los que lo quiso por sus semejanzas. Su madre lo rechaza apenas nace porque es, es monstruoso, tiene cuernos, patas de cabra, entonces no fue aceptado. Sin embargo, es bienvenido en el Olimpo porque los hacía entretenerse, se divertían con él. Y es un dios que abarca la naturaleza bravía, la naturaleza instintiva, y de él deriva la palabra pánico, y personifica, ¿no?, este espíritu de lo que realmente somos, de esto que por ahí es lo que hemos estado hablando en todo el día, ¿no? Esta parte del sueño que nos quiere mostrar el sueño, pero que nosotros como seres conscientes no queremos saber. Y en la pesadilla ya es el dios Pan gritándonos, diciéndonos, no, no hay manera de que ya no me prestes atención. Hay otro trueno para corroborar, no sé si está corroborando, se está enojando, pero creo que está contento de que hablemos de él, porque son de los dioses como Dionisio, tan dejado de lado y tan mal interpretado. De hecho, el dios Pan pasa a ser el diablo después del cristianismo, entonces no es un dios que nadie quiera adorar. Y bueno, y los dioses quieren que los tengamos en cuenta y que le hagamos rituales y que le demos su momento para alabarlos. Entonces, bueno, él tiene esta flauta, que está hecha de unos juncos que recogió de una joven que se transformó para que él no la violara. Y entonces representa lo más bajo y lo más vil del ser humano, pero que pertenece a nuestra naturaleza. Entonces se nos aparece el dios Pan. El dios Pan es el que aparece en las pesadillas, el que viene a importunarnos, a molestarnos, a darnos miedo, nos aterroriza. Él salía y saltaba de atrás de los arbustos y agarraba a las mujeres, asustaba a los viajeros también, se les aparecía de golpe. Y bueno, un poco esto que decía Leonardo, encontrar la risa también dentro de la pesadilla, ¿no? Lo gracioso, y un poco es bueno, el susto es un susto, pero también, bueno, me puedo reír de eso, y cómo aliviana el reírse de la propia pesadilla, el propio susto. Entonces, bueno, la siguiente. Bueno, para representar un poco, he elegido acompañarlos un poco de la obra de Hieronymus Bosch, es el Bosco, que es uno de mis pintores preferidos desde muy joven. Me llamó mucho la atención, me encanta, me parece fascinante. Y bueno, acá tenemos la frase de José de Sigüenza sobre lo que él pinta, ¿no? Y dice: a diferencia que hay de las pinturas de este hombre a las de los otros,
es que los demás procuraron pintar al hombre cual parece por de fuera. Este solo se atrevió a pintarle cual es dentro. Y bueno, justamente estos son los sueños, por eso el Bosco con estas supuestas incongruencias que encontramos ahí son imágenes muy similares a las de un sueño, muy terroríficas y a la vez completas en cuanto al sentido. La siguiente. Bueno, acá he hecho una tipo de pesadilla, una clasificación muy personal, como lo que a mí, o lo que yo más veo en la consulta. En realidad, obviamente que a esto le podemos agregar un montón de otras cuestiones y a la vez estas mismas que he puesto acá se pueden mezclar en un mismo momento, en un mismo sueño. No tienen por qué estar separadas. Muchas veces alguien nos persigue y nos encierra y después, no sé, nos mata. Entonces, bueno, es un sueño que contiene 3 cuestiones de las pesadillas. Pero bueno, como para tener una mini clasificación de la persecución y el ataque y el miedo que esto produce y por quién o por quiénes sucede esto. Y acá tenemos, bueno, una persona nos puede perseguir un ser fantástico, nos pueden perseguir animales o insectos. ¿Y qué nos genera todo esto, ¿no? En el encierro podemos estar en un lugar conocido, podemos estar en un lugar desconocido, o también en un lugar que ni siquiera existe. Tenemos también la ira o la impotencia, que es muy común, que quizá no sé si se convierte tanto en pesadilla, pero bueno, sí, a veces el no poder accionar nos genera mucha frustración, y la frustración en realidad sí nos genera malestar y nos despertamos tristes, nos despertamos angustiados, y puede ser por propia incapacidad o porque eh, la desorientación temporoespacial, esto que decía también Leonardo, de que corro el micro y no me puedo subir, a veces no sé dónde estoy acá, estoy allá, de golpe me subo a ese micro pero no me llevaba a donde yo quería, o que quiero ir hacia un lugar y no puedo. Bueno, no poder llegar a los lugares, la vergüenza frente a otras personas y bueno, y la muerte, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir viendo cada una de estas un poquito, a ver qué surgen. Entonces, la siguiente, que bueno, puse como persecución o miedo la primera, porque es una de las más frecuentes, al menos con las que yo estoy trabajando en el consultorio, y una de las que más transformación en cierto punto trabaja sobre esto. Obviamente que lo que puede ser que nos persiga o nos produzca miedo pueden ser los complejos, pueden ser actitudes que tenemos que ya no tenemos que tener, que nos persiguen o que deberíamos tener, necesidades que estamos ignorando, o tabúes también que nos persiguen. Entonces, puede ser un animal, puede ser un insecto. ¿Y qué pasa cuando en vez de temer y paralizarnos, porque el miedo, bueno, nos paraliza, en vez de paralizarnos, ¿qué pasa cuando le prestamos atención, que era lo que hablaba más temprano, a través del dibujo, a través de la imaginación activa, a través de alguna técnica en la cual, en vez de yo escaparme porque me da mucho miedo esa situación, la vivo, me vuelvo, miro para atrás, me quedo en el lugar, pregunto, no darse vuelta, y la idea es huir, quizás, si es una situación en la que vemos un paciente, por ejemplo, que tenga que no pueda hacer frente a esa situación porque tenga un yo muy débil. Entonces, bueno, no vamos a enfrentarlo con la fuerza del inconsciente, que es muy poderosa, pero bueno, cuando la persona es capaz
de ingresar al inconsciente y hacer ese trabajo, viene después una serie de sueños que, que son distintos, que ya no tienen tanta carga emocional negativa y que son estos sueños puente, como dijo Leonardo, que me gustó esto de esta cuestión del umbral, ¿no es cierto? Es como que el animal que nos persigue en el bosque, esa sombra que nos sigue, nos quiere matar, en realidad nos está queriendo decir algo. Y si nosotros lo escuchamos, quizá nos quiere decir, che, es por ahí, es por ese camino, vos estás yendo para allá, andate por ahí y vas a encontrar algo nuevo. Se me viene a la cabeza el sueño de una paciente que soñaba esto, justamente un tigre que la perseguía por el bosque y ella se iba escondiendo por distintos lugares. Bueno, lo dibujó, vio que no era tan malo, le había salido muy tierno el tigre, entonces perdió mucho me decía, no era así, era más malo, pero bueno, ella, al salirle tierno creo que también le dio fuerza para enfrentarlo. Y le digo, bueno, a ver a dónde te lleva, porque al final del sueño el tigre, ella terminaba siguiéndolo, ya no se había podido escapar. Y realmente la llevó a otro proceso, la llevó a un puente, la llevó a encontrarse con otras cosas que, que bueno, fue muy interesante y muy revelador poderlo ver también yo como analista, ver este proceso. Y también se me viene un sueño de un hombre que corría porque tenía unas sombras detrás y tenía mucho miedo y era muy angustiante. Estos sueños que se repiten y se repiten. Entonces el analista le pregunta, le dice, parate y mira qué hay, qué es lo que te persigue. Y este hombre, no sé si lo hace en imaginación activa o en un sueño, se da vuelta y lo que ve son sus hijos que le reclamaban que les prestara atención. Entonces, bueno, es muy maligno y nos asusta muchísimo. Cuando le damos la debida atención, puede transformarse en un guía dentro de nuestra psique o una necesidad o una actitud que no estamos teniendo en cuenta y que como no la tenemos en cuenta, se vuelve muy negativa esto de que mientras más lejos de la conciencia se encuentran los productos del inconsciente, menos humanas van a ser y más le vamos a tener más miedo. Entonces, es cuestión de amigarnos de alguna manera con estos animalitos, estos insectos. Entonces, bueno, les he traído a la siguiente, el insecto más popular de los sueños, que más miedo nos da, y es uno de los sueños más frecuentes, que es el de las arañas. Y si bien genera muchísimo miedo, a veces son sueños de arañas súper minúsculas, inofensivas, que la misma persona te dice, no sé por qué me da tanto miedo, si ni siquiera estaba cerca mío, pero bueno, es esta cuestión, ¿no? Del miedo más allá de la imagen que puede no ser compatible con ese miedo. A veces tenemos miedo por cosas que no nos darían miedo en la vida concreta. Pero bueno, los sueños con arañas son muy transformadores. Esto me llama a mí la atención de cuando tengo pacientes que sueñan con arañas. Después viene también una etapa de transformación, de cambio, tiene mucho que ver con el ciclo vida, muerte, vida, la araña, esto de tejer, destejer, este mandala que teje, es como si fuera la reina de los tejidos de lo inconsciente, tiene mucho que ver con la diosa maya, ¿no? Con este velo que tenemos delante nuestro y quizá ella es la que lo pone o lo saca. Son sueños que hay que volver a mirar y volver a mirar y a veces simplemente volverlos a mirar sin emitir ningún juicio. Traer la imagen a nuestra memoria y observarla y ahí está la araña queriéndonos decir algo y haciéndonos un montón de preguntas, ¿no? Como, ¿qué tanto quedas pegado en las ilusiones, ¿no? La tela de la araña, que es la ilusión. Cómo llevo mi proceso creativo, qué intereses estoy poniendo en lo inconsciente, es real, estoy haciendo esto por hacerlo o realmente me estoy comprometiendo. Entonces el sueño de la araña me parece muy interesante y bueno, como
como sueño, creo que si googleas sueño significa soñar con arañas, bueno, es como el top 1 de los sueños porque a la gente le impacta mucho. Y bueno, ya sabemos que googlear los sueños no está bueno, pero sabemos que la gente lo hace y bueno, hay algo ahí que los moviliza, porque no, nadie pone qué significa soñar con hipopótamos, que se ve que no dan tanto miedo, no parece extrañarles tanto. Quizá porque las arañas también en la vida, en nuestra vida, es muy interesante ver que no estamos nunca más abajo de 5 metros de alguna araña, por más que estemos en nuestra casa, en nuestro lugar, siempre va a haber una araña muy cerca, aunque nosotros no las vemos, ellas por ahí andan, ¿no? Entonces es esta cuestión que tiene mucho que ver con la sombra también. Así que bueno, la siguiente, ahí estoy viendo que escriben, pero si yo leo y hablo a la vez, ya no puedo hablar más, así que si juntas las leemos enseguida con Nati. Si querés te lo transmito ahora Eh, o después, como vos quieras, Juliana. ¿Tiene que ver con lo que estaba hablando? Alguien comenta un sueño que tuvo justo antes de la pandemia, de una ola que venía y que la gente se tenía que encerrar en los edificios. Y luego también comentan que los sueños peligrosos pueden darnos aviso de algo que viene. Esos son los comentarios. Uh-huh. Sí, también es muy común el sueño de la ola gigante. No lo he puesto yo acá como específico, pero es muy común que esta invasión quizá un poco del inconsciente, que va a venir algo más grande que el yo, se da muy frecuentemente el miedo a la naturaleza, o sea, la naturaleza en su máxima expresión, siendo, ¿no? Este Dios Pan donde eh, todo es válido, la destrucción y la construcción al mismo tiempo. Entonces esa ola gigante que sí, que nos acecha, es bastante frecuente soñarlo. Y ahí, bueno, trabajar mucho el tema de los pies en la tierra, el tema del aquí y ahora, porque podría estar siendo una amenaza de productos inconscientes. Quizás estamos muy en la fantasía o estamos muy en el mundo concreto y no hay un diálogo entre ambas partes y el inconsciente toma tanta fuerza que se convierte en un tsunami. Así que sí, es una pesadilla muy frecuente. Bueno, otra es la del encierro, la de que nos secuestran, nos tienen en un lugar y no podemos salir, y muchas veces es gracioso porque no podemos salir y estamos dando vuelta y nos sentimos mal y vemos que había una puerta que daba a cualquier lado que se podía abrir, una puerta súper a mano, y, o que tenemos puesto unas esposas y cosas y cuando miramos se sacaban sin nada. Bueno, tiene como esta cuestión que el inconsciente tiene mucho sentido del humor para presentarnos las cosas trágicas también. No hay que tomárselo todo tan dramáticamente, porque el inconsciente le gusta molestarnos esta cuestión de niño, de molesto, ¿no? El Dios Pan, un poco eso, salgo y te asusto en el camino, jaja, y me río y me voy, y quizá uno si se lo toma dramáticamente dice, ay, ¿por qué me asusta? Que no sé qué, que yo vengo en mi mundo, y no, y es un poco sorprenderse también y salir del encierro, ¿no? Entonces, bueno, acá podemos hacer preguntas. Yo siempre ante los sueños prefiero hacer preguntas que dar respuestas, porque yo no sé qué significa el sueño. Puedo ir desentramando, puedo ir preguntando y que el sueño es como si se fuera revelando al hacer las preguntas y tomando forma y sentido para la persona que hace terapia, y obviamente que el trabajo con la imagen propia, porque el analista está ahí como un medio para, no estamos para opinar lo que el creador, para abrir posibilidades de seguir explorando. Entonces, preguntas que yo le haría a una persona que tiene un sueño donde está encerrado y no puede salir. ¿En qué ideas estás atrapado?
o atrapada, qué ideas de las cuales no puedes cambiar, alguna actitud de la que no puedes salir y en la que te sentís prisionera. Te condiciona la opinión de otras personas, donde yo me siento atrapada en un mundo donde no puedo salir y ser yo misma. Sentí falta de libertad. Y entonces, bueno, con esas preguntas disparadoras, alguna de esas va a ser clave para seguir indagando. Y por ahí contestan sí, en realidad, si la gente me dice que no le gusta lo que yo hago, lo dejo de hacer. Entonces, bueno, me siento atrapada en mí misma. Y en realidad no es la gente la que me dice, yo misma me estoy diciendo que lo que yo hago no confío, y ir hacia el núcleo del problema. La siguiente. Sí, Juli, acá te preguntan con relación a esto del encierro, si no poder moverse o despertarse entra en esta categoría. Lo he puesto en otra que es impotencia. Creo que es la siguiente, si no me equivoco. Pero sí, es también una... Sí, mira. La ira, la impotencia, ¿algo más? Perdón. No, era esa nada más. La ira y la impotencia. Bueno, acá he puesto acá dos personas pegándose de una manera, es también del Bosco, ¿no? Todo lo que he puesto, y era muy gracioso porque creo que es muy onírico. A veces cuando, no sé, todos hemos soñado seguramente con algo parecido, que le querés pegar a alguien y no tiene consecuencias. La otra persona nos pega, no podemos, o queremos pegar y el brazo se nos paraliza y no podemos movernos. Esto también de quedarse inmovilizado en un lugar, de querer accionar, o el típico que te dicen voy corriendo en el mismo lugar y se me resbala el piso y no avanzo, es impotencia, esa cuestión de pesadez también en el sueño, que les recomiendo un video que hizo Tom York, el cantante de Radiohead, que se llama Anima. Obviamente que es súper junguiano el video y tiene muchas cuestiones así oníricas, por ejemplo, esto de tratar de caminar y se le empieza a levantar el piso, van varias personas y se levanta el piso y vos sentís, al verle el video, sentís la pesadez y sentís que alguna vez estuviste en esa situación de, ay, pero camino y claro, y cada vez se va poniendo el terreno más complejo y la imposibilidad de avanzar. Y bueno, acá yo creo que tiene mucho que ver con la agresividad, que yo considero que es un tabú en nuestros días, uno de los tabúes más actuales, más candentes, digámoslo así. Creo que la sexualidad lo sigue siendo en algún punto, pero la agresividad está bastante... Entonces nos cuesta poner límites, nos cuesta decir que no, porque es agresividad. La agresividad en el buen sentido, la agresividad cuando no se utiliza correctamente se convierte en violencia. Entonces somos violentos generalmente porque no somos agresivos a tiempo. No digo que no a una situación, no pongo un límite y entonces sobrepaso en ese límite y yo me violento, me enojo, pego, grito porque no supe decir no en un momento. Entonces muchas veces estos sueños hablan de esa incapacidad de poner un límite en el momento que deberíamos haberlo puesto, o que hubiese sido propicio hacerlo, porque el deberíamos en realidad no deberíamos decirlo, porque bueno, cada uno tiene su tiempo para darse cuenta de las cosas, pero sí que el sueño nos lo está diciendo, che, o muchas veces también, che, estás siendo muy violento. Hay sueños que son súper violentos, donde la persona mata a la familia, mata a este, mata al otro. Bueno, ¿qué está pasando ahí con esa persona y su violencia y su agresividad? Incluso si es extremadamente violento, pensar en una psicopatía, ya cuando ya hay una persona con una desestructuración, puede ser que se manifieste en los sueños de este tipo, de esta forma, ¿no? Entonces, el no saber poner límites puede generar una sensación de impotencia o ira,
y los sueños exageran y pueden representar con una imagen similar dos cosas distintas. Por ejemplo, una escena muy violenta puede significar una falta o un exceso de agresividad en la vida cotidiana. Entonces, si es una falta, bueno, lo vamos a saber nosotros como analistas, vamos a decir, bueno, esta persona que yo la veo súper pasiva, que a todos les dice que sí, que en el trabajo no pone límite, que no importa que no me suben el sueldo, no importa que mi jefe dice y que va a toda hora y no pone límites en los horarios de trabajo, no pone límites en los momentos de ocio, bueno, obviamente que está mostrando una falta, pero a veces hay personas que vienen a la consulta y dicen, no, porque yo soy tan bueno y tan amable o tan buena y tan gentil, y hay una agresividad por detrás muy exacerbada. De hecho, hay una mujer que se analizaba con Jung y ella misma lo cuenta, que Jung le dice, ella va y le cuenta que la gente decía que ella era mala, que soñaba con que decían que era mala y que ella no era mala. Algo, ay, se me fue ahora el sueño, sí, creo que era así. Entonces Jung le dice que usted es mala. Porque como que la gente le gritaba o algo así en el sueño. Y si alguien se lo acuerda, y sin haberlo leído antes. Pero bueno, la cuestión es que ella se enoja mucho y dice, yo no soy mala, y se va. Y dice que le escribió cartas a Jung diciéndole que se creía engreído, que cómo le va a decir esto y lo otro, hasta que un día tuvo un sueño que no lo cuenta ella y dice, ay, soy mala con la gente. Y ahí lo llama a Jung y la secretaria de Jung le dice, el doctor ya le estaba esperando, como a ver cuándo se iba a enterar de que lo que le había dicho era así. Entonces, los sueños en un paciente que quiere vendernos que es un amor de persona, por ahí el sueño nos alerta. Bueno, siguiente. Porque los sueños son así, nos exponen. Muchas veces nosotros queremos ocultar una cosa y vamos y contamos un sueño y el sueño lo expone, y nosotros, como es nuestro propio sueño, lo contamos inocentemente, y al contarlo inocentemente, si del otro lado hay alguien con un ojo para ver, puede decir, mira, no habíamos visto esto. Y bueno, ahí nos puede generar vergüenza, que es este otro tema. La vergüenza creo que también es algo que hemos soñado, cualquier persona lo sueña. Sueños sexuales incestuosos con animales, con otras personas que no conocemos, con personas que conocemos y con las que nunca hemos ni siquiera imaginado algo así. Entonces, bueno, nos muestra un poco este lado Pan, ¿no? Donde el dios Pan de la lujuria, de los placeres carnales, se manifiesta en el sueño, y bueno, habría que ver cómo lo integramos en nuestra vida, porque si aparece ahí es bueno, que es un tema a tratar, como hemos estado hablando. Cuerpo, con ir al baño, es muy común, ir al baño en lugares donde no se puede ir o donde hay muchas puertas, donde nos estamos muy expuestos. Eso habla mucho de la sombra y de nuestra relación con nuestro propio cuerpo, con nuestras propias bajezas, que a mí no me gusta decirle así porque también son altezas. Nosotros, por ejemplo, en medicina, para hacer un análisis a una persona, a ver cómo está, cómo se siente, qué sé yo, una de las preguntas es la catarsis, que es cuántas veces va al baño y de qué forma, y hacemos preguntas muy específicas sobre su materia fecal, y por ahí la gente se pone muy nerviosa, como, ¿por qué me estás preguntando esto? Y bueno, a mí me gusta, aparte de por médica, porque me da mucha información, también como analista, porque está bueno decirle a la persona, bueno, mira, antes de tirar la cadena tienes que mirar cómo es tu materia fecal, porque a mí me sirve saberlo y yo sé que a vos te sombra en el fondo. Estoy viendo que también hay cosas que yo produzco que son vitales, porque si no vamos al baño y nos morimos. Eh, Son vitales, y por más que las tratemos de ocultar con todos los productos que venden hoy en día para evitarlo, estaríamos muertos. O sea, si no, una semana que no vas al baño, 15 días, estás internado. Entonces,
es grave la situación. Entonces esos productos que no nos gustan, representados también a nivel psíquico, ¿qué lugar le podemos dar en nuestra vida y agradecerlos como, bueno, hoy fui al baño, gracias, listo, tiro la cadena y me voy contenta al menos de haber podido expresar justamente la palabra. Nosotros en la historia clínica escribimos catarsis, entonces es muy simbólico también el término. Entonces aprender a relacionarnos y muchas veces no eran tan terribles. Muchas veces cuando les empezamos a indagar al paciente, bueno, pero ¿qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que no te gusta? Eran cosas que nos pasan a la mayoría y que no tienen ninguna cuestión. Quizás cómo nos han educado, a veces nos han educado con que esto no lo hagas, eso está mal, aquello es mala educación. Y entonces, bueno, vivimos muchas veces con muchos límites muy cercanos que no nos dejan desplegarnos, no nos dejan ser por las vergüenzas, ¿no? Y bueno, el cuerpo hoy en día sigue siendo una fuente de vergüenza porque nos tapamos, porque nos da cosa, porque nos sentimos muy vulnerados cuando estamos en el cuerpo, justamente. Entonces, manera. Y bueno, creo que no queda mucha. A ver la siguiente. Bien, esta desorientación o no poder llegar a un lugar, que era lo que hablábamos antes, la puse también porque muchas veces, o sea, más allá de las preguntas, ¿no?, que podemos hacer, porque ingresar a este mundo interno es confuso, y realmente preguntar a dónde se quiere llegar, si vale la pena ir hasta ese lugar, si refleja una desorientación en el mundo concreto. Y esto lo puse por un sueño que tuvo un paciente, el cual no tenía ningún diagnóstico muy claro, tenía crisis epiléptica, quizá algún cuadro psicótico en la adolescencia, pero nada que yo pudiera constatar ni nada que él trajera con claridad a la consulta. Pero tuvo un sueño, empezaba a desintegrar y él tenía que esconderse y se escapaba con su familia, cruzaban un portal y ese espacio-tiempo se iba plegando, plegando, plegando hasta que llegaba al lugar donde él estaba y de golpe todo se volvió oscuro y él seguía escuchando, pero todo ya estaba oscuro y en un momento ya no había nada y se despertó. Bueno, a mí ese sueño me trajo una situación a mí me afectó físicamente, a mí me descompuse, me mareé un poco porque dije, wow, o sea, como me lo contó de la parte con lujo de detalles, fue muy fuerte. Y bueno, estos sueños así de mucha desorientación, muy arquetípico, muy del inconsciente colectivo, este sueño de la cuestión espacio-tiempo que se devora a sí misma, fue muy intenso y creo que, bueno, hay que estar atentos también hasta qué punto la pesadilla no nos está señalando una patología, donde nos está diciendo acá puede haber algo grave. Bueno, era porque me parece interesante ese sueño comentarlo. El siguiente, así nos queda un tiempito para que me hagan preguntas si quieren. Bueno, esta es la última, que es sobre la muerte, que es un sueño bastante frecuente, es un sueño al que le teorí, me voy a morir, o soñé que se moría alguien querido, se va a morir, y siempre lo relacionamos con la premonición de la muerte, pero en realidad tenemos que tener en cuenta que la muerte en los sueños es simbólica. Puede ser que sea concreta también y que nos vayamos a morir, eso como el sueño premonitorio no lo podemos saber hasta que no ocurra, pero generalmente los sueños de muerte vienen anunciándose mucho antes, vienen preparándonos, hay un sentido y un sentimiento de que se viene trabajando esto, pero bueno, el sueño de la muerte es como la carta del tarot cuando sale la muerte, que la gente piensa lo peor, cree que es lo peor, y en realidad está hablando muchas veces de una transformación, de algo que debe morir y que debemos dejar morir, que es algo que nos cuesta mucho, dejar morir algo para que renazca lo nuevo en este ciclo vida, muerte, vida, de
si dejo que muera esta actitud, si dejo que muera esta situación que estoy viviendo, esta relación, este pensar, estas manías que tengo para no hacerme cargo, bueno, va a surgir algo nuevo. Siempre la muerte aparece en la vida de alguna manera. Entonces, estos sueños son muy bonitos generalmente porque auguran un paso hacia un crecimiento. Bueno, ya murió la personalidad vieja y y vamos a esperar a que surja una nueva. Igualmente que los sueños de desastres, de donde se destruyó todo, también auguran, bueno, una nueva oportunidad para reconstruir, para volver a armar las cosas. Son dolorosos, obviamente. El yo no se quiere morir, hace todo lo posible por estar ahí siempre íntegro, pero bueno, a veces tiene que morir alguna parte del yo para bueno, que renazca la nueva. Muchas veces cuando la gente tiene pensamiento muy concreto, sucede, por ejemplo, la madre, lo toma muy literal y entonces vienen estos sueños de matar a la madre, se convierten ya en imágenes muy invasivas y bueno, van y cometen el acto concreto y matan a la madre cuando deberían matarla internamente. Bueno, y la última les dejo mis redes sociales, mi canal de YouTube ahí para que vean algunos videitos. En Instagram estoy como Centro de Estudios Junguiano. Y bueno, en el canal voy subiendo videos sobre distintos temas. Les agradezco muchísimo